Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo para que vean que lo que les decía, ¿no? Los proyectos que podemos trabajar son muy variados, son muy diferentes. Al final de cuentas, lo que nos interesa es, primero, entender cuál es el objetivo de elaboración que queremos hacer, tener las habilidades necesarias para hacerlo. Ya simplemente pues sería ajustar cada uno de los proyectos que tengamos a los diferentes objetivos para su valoración. Vamos a ver un ejemplo completamente diferente a lo que hemos estado trabajando. Y vamos a hacer lo que es una valoración financiera, pero para la construcción de una plaza comercial, ¿no? Miren, ¿por qué lo pongo de esta manera? Todo el mundo ha visto, o es muy normal, sobre todo en la ciudad, que se construyan o se edifiquen diferentes plazas comerciales a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Tenemos plazas comerciales más grandes, tenemos plazas comerciales muy pequeñas, pero si se fijan, hubo un tiempo en el que, o sea, no hace como unos varios años ya, hubo un boom de crecimiento de plazas comerciales. Para donde ustedes pasaran, en cualquier espacio de la ciudad, se empezaron a fabricar, a construir N cantidad de plazas comerciales de diferentes tamaños, ¿no? Está la típica plaza comercial grande como la sería La Ceiba, pero hay muchas plazas comerciales muy pequeñas que se fabrican a lo largo de en espacios más pequeños, en espacios más reducidos, así vamos en la ciudad y en la esquina, a un terreno de tantos por tantos metros, pues aquí se fabricaba o se construía, perdón, una pequeña plaza comercial, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar lo que sería el proyecto de la construir una plaza comercial. Vamos a ver, los tamaños de dichas plazas, comerciales. Y la intención es que ahora, como esto es algo como es un ejemplo muy común de que todo el mundo podemos voltear a ver y ubiquen o acuérdense de cualquier plaza comercial que recientemente hayan ido a comprar algo porque ahí en ese se puso algunos locales que ocupaban, o han pasado, han ido. Vamos trabajando sobre ello. Aquí la idea es valorar qué tan buen negocio, si sería rentable o no, la construcción de una plaza comercial. Ahora vamos a aplicar los mismos conocimientos que ya manejamos en todo lo que es la parte de la valoración financiera del proyecto, pero aplicado a la construcción de una plaza comercial, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería la intención. Ahora, fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Pues eso. Ahora, sí podemos poner lo que sería, como ejemplo, una plaza comercial. No va a ser una plaza comercial muy grande, tipo grandísimos, con un Ceiba, La Esplanada o cualquier otra que se les ocurra, que son muy grandes, no. Va a ser una pequeña plaza comercial de esas que abundan en Culiacán y en la mayoría de ciudades, que son pequeñas plazas comerciales que se ubican a lo largo de las diferentes zonas, colonias, sectores de Culiacán, que se ponen en terrenos no muy grandes, ¿de acuerdo? Se fijan, el modelo de la plaza con la que vamos a trabajar sería este. Ese es sería el diseño del render de lo que sería la propuesta de la plaza comercial. Simplemente si visualizamos cómo sería dicha plaza, creo que tenemos una pequeña plaza de 3 niveles, sería nivel uno, nivel 2 y nivel 3. ¿De acuerdo? Ahora, va a tener espacios de estacionamiento, significa que tiene un poco más de terreno, no solamente la pura plaza comercial, sino que tiene una cantidad de espacio disponible para el estacionamiento de autos. La plaza comercial está posiblemente en una esquina, porque tiene espacio hacia este lado y hacia este otro lado, o sea, no nada más tiene hacia enfrente. Y si se fijan, vamos a tener una serie de pequeños locales o locales que estarían tanto en la plaza de abajo, sería un local, dos locales, tres, 8 locales. ¿De acuerdo? Sería lo que es la proyección de lo que sería la planta. La parte de arriba no son locales, está pensado para una pequeña terraza, lo que sería la plaza. Se supone que era para rentarse para diferentes. ah, No iban a ser, locales comerciales como los de abajo, sino que era para algo más grande, posiblemente un pequeño restaurante, un pequeño bar, etcétera, que pudiera aprovechar todo el espacio de arriba. O sea, el espacio de arriba no va a estar dividido
en lo que sería locales. Solamente la parte de la planta 1 y la planta 2 tendrían los locales, tendrían 8 locales. Y la parte de arriba sería solamente un espacio grande, abierto, para que ahí se pudiera instalar, aprovechar todo el espacio como quisiera. Lo que les decía, ¿no? Posiblemente un restaurante, algún café, algún bar, etcétera. Entonces, sin embargo, la construcción de la planta, primero de la plaza sería, al principio, la primera etapa de construcción sería solamente construir lo que sería lo que sería la planta 1 y la planta 2 de la plaza. La parte 3 estaría pendiente para una fase más adelante del proyecto, pues la intención sería empezar con todo esto. Ahora, ya que tenemos la idea general de lo que sería la plaza, recuerden, ¿no? Lo que nosotros queremos es saber, valorar o poder hacer la valoración financiera de este proyecto. Que ya, o sea, vamos a hacer la parte de la valoración financiera nada más, obviamente. Pero ya hay que pensar en lo que sería de manera conjunto, de manera general, todo lo que conlleva el proyecto, ¿no? Vaya pensando de qué trata la idea, qué se necesita para llevarse a cabo, todo eso para poder llegar a la conclusión de la valoración económica o financiera del proyecto, que al final de cuentas sigue siendo la parte donde metemos el dinero dentro de juego. ¿Por qué? Porque es lo que realmente cualquier persona que quisiera decía, a ver, se me antoja, o sea, tengo la idea de quiero construir algo que hago. Muchas personas, o es muy común, al ser un bien inmueble, la construcción, hacer bienes raíces, de que es algo más seguro. ¿Sabes qué? No es la misma, o sea, invierte, si quieres invertir en algo, invierte en una plaza comercial, invierte, compra una casa, hace esto, lo otro. ¿Por qué? Porque mm, dentro de lo que sería el conocimiento general, la cultura general, se cree que al tener físicamente algo que nosotros podemos tocar y saber que ahí está, es algo que tiene más probabilidades de ser negocio al futuro. También otra la idea es de que esto con el tiempo no pierde valor, al contrario, sino que va ganando valor con el tiempo y que posiblemente dentro de algunos años esta plaza comercial valga más o mucho más de lo que nosotros pagamos en su momento por ella. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, miren, de eso se trataría lo que es el problema o lo que sería la idea. Construir una pequeña plaza comercial. Ya más o menos tenemos el diseño. Les voy a mostrar que sí es una plaza real. De hecho, está en alguna de las... Ese sería el diseño de la plaza real. Si alguien la ha visto, pues se trata de eso. Hace varios años de la imagen esta. Pero lo que les decía, ¿no? En la parte de abajo serían la planta 1, la planta 2. Tenemos, y la parte de arriba es lo que sería para un pequeño restaurante. Solamente que nosotros vamos a valorar hasta la planta 2 nada más, porque al final de cuentas arriba no se va a construir mucho, solamente se va a dejar abierto y ya se decoraría para las necesidades de lo que sea, si es un café, si es un restaurante, si es lo que sea que se vaya a poner arriba, ya se adecuaría los espacios, ¿sale? Pero los de abajo sí ya tienen que quedar listos para que se puedan rentar y se puedan utilizar como locales, ¿sale? Entonces, tenemos que hacer un pequeño análisis de cierta información que vamos a necesitar. ¿Qué información necesitamos para trabajar con ella? Primero, terreno de la plaza, ¿sale? Técnicamente hablando, ¿cuál sería el tamaño? Se fijan, ¿no? Ocupamos construir la plaza esta. Ok, entonces, primero ocupamos terreno de datos. Terreno en la plaza. Para eso, tendríamos que hacer un análisis de lo que debería de medir nuestro diseño, ¿sale? Tenemos una vista aérea o vista de planta de lo que sería el modelo 3D de la propuesta de la planta. Y lo que queremos saber es cuáles serían las medidas. Yo quiero saber cuánto mide o cuáles serían sus medidas. De lo que sería el terreno. Entonces, para eso decimos, la plaza mediría desde el punto más extremo, desde el extremo de la orilla de este, hacia lo que sería la finalización de la parte derecha del terreno, 21 metros. ¿Sale? Eso mediría en esa parte de ahí. Y en la parte de enfrente o la parte del lado, desde aquí hasta la parte de acá, mediría 12 metros. ¿Sale? Entonces ya tenemos lo que serían las medidas de la planta baja del terreno. Y al final de cuentas, pues es la misma planta, la parte de abajo y la parte de arriba. Tenemos lo mismo. Necesitamos un terreno que sea de 21 metros, ya sea que lo midan de ancho o de frente, como quieran medirlo, y 12 metros de profundidad, 12 metros de ancho, también como lo quieran llamar. Ahora, el terreno es un poco, tiene una pequeña desigualdad en este sentido,
O sea, no es completamente geométrico lo que es, si es irregular el terreno. No importa, nosotros necesitamos que sepa que sea de la parte más del fondo que mida 21 metros y la parte de frente que mida 12 metros. Nosotros, para ejemplos o cálculos de lo que sería el proyecto, vamos a tomar esto como si fuera todo cuadrado. Como si fuera de aquí hasta acá. Esta parte de aquí, que es la parte de la curva que se hace para la vuelta en la esquina, que sí, son metros cuadrados que se requieren, pero nosotros lo vamos a tomar como si también lo necesitáramos, ¿no? Aunque aquí hay una pequeña desviación que viene por todo lo que es la curvatura del terreno. ¿Sale? Eso sería en el tamaño del terreno, ¿no? Ahora, necesitamos saber también o tomar en cuenta lo que sería el área de construcción de lo local, o sea, cuál es el espacio requerido para la construcción de lo local. Ya tenemos el terreno en general, pero ¿cuánto de eso se va a construir? Depende del diseño de la planta. No se aprovechan todos los metros cuadrados de construcción, sino dependiendo de ese diseño. Entonces tendríamos que en la planta baja, que es la misma que exactamente que la de arriba, realmente lo que tenemos es lo que les decía, ¿no? Tenemos 4 locales, local 1, local 2 y local 4. Si se fijan, vamos a tener un pequeño espacio que es la parte de la escalera, que es para poder subir de la planta baja a la planta, de la planta 1 a la planta 2 y a la planta 3, a la terraza. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Las medidas. Por ejemplo, ¿cuánto mide aquí hasta acá? De aquí hasta acá miden 14 metros, lo que sería la parte de construcción, ¿no? La parte de los locales que se van a construir miden 14 metros de profundidad o de ancho y de profundidad medirían 6 metros. ¿Sale? Tenemos esta medida ya y tenemos la siguiente medida. Ahora, ¿cuánto van a medir cada uno de ellos? Cada uno de ellos van a medir lo siguiente. El primero, que es este, que es el más grande, mide 5 metros de frente o 5 metros de ancho, como quieran llamar, ¿no? Podemos llamarle ancho y profundo, como quieran. Y los otros 3 que están a un lado, se fijan, físicamente este sí se ve que es más grande, porque mide 5 metros, mientras que los otros van a medir 3 metros de profundidad cada uno. O sea, de frente, perdón, de ancho, de frente, tienen 3 metros, ¿no? Y ambos, y todos los demás, locales, tienen la misma profundidad, o sea, miden 6 metros todos hacia el fondo de profundidad, solamente que los primeros 3 que están de este lado, solamente miden 3 metros de ancho, mientras que el de acá, vamos a decir que el número 1, ese es el más grande, ¿no? ¿Qué espacio es más grande? ¿Sale? Son 5 metros de frente. Ahora, eso se repite también para la planta baja, la planta 2 o la planta alta. Es la misma distribución, es la misma configuración, son los mismos 4 locales con el mismo espacio, las mismas dimensiones, ¿no? ¿Sale? O sea, digamos que la planta 2 es una planta espejo de la planta 1. La que es diferente sería la planta 3 porque la planta 3 no va a estar dividido, solamente sería el mismo espacio de aquí hasta acá, pero sin ningún tipo de división ni nada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocupamos? Pues las dimensiones, ¿no? Ya tenemos las dimensiones, tanto del terreno como las dimensiones del área que nosotros pensamos construir o queremos construir. Voy a, necesitamos hacer una serie de cálculos para poder tener datos para empezar a hacer los análisis del proyecto. ¿Qué datos necesitamos? Por ejemplo, tamaño del terreno. ¿Cuánto debe medir el terreno? Pues dijimos que era de 21 por 12 metros, entonces ocupamos realmente 252 metros cuadrados. Los espacios para locales tenemos en la planta 1 tenemos que son 14 metros por 6 metros, nos dan 84 metros cuadrados de construcción de locales en la planta 1. La planta 2 le habíamos dicho, ¿no? Que es espejo. Entonces la planta 2 también se requieren 84 metros cuadrados. Y para ambos plantas, tanto la planta 1 como la planta 2, tenemos 4 locales totales de construcción que vamos a construir para rentar. Entonces, los resultados necesarios son, necesitamos 252 metros cuadrados como este terreno. O sea, necesitamos un terreno que tenga un tamaño específico de 252 metros cuadrados y necesitamos construir 168 metros cuadrados de construcción para 8 locales. ¿Sale? Ya tenemos ciertos datos que van a ser necesarios para hacer esta valoración que tenemos. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Recuerden, ocupamos un terreno de 252 metros cuadrados
Vamos a construir 168 metros cuadrados de construcción. Recuerden, 252 es el tamaño del terreno total, pero son 168 metros cuadrados de construcción de lo que sería la parte de los locales. Y en total tendríamos 8 locales construidos. Eso es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de nuestro modelo de negocio, ¿sale? ¿Qué preguntas tenemos que resolver con la valoración de este proyecto? O sea, realmente, ¿qué es lo que ocupamos contestar o tener los datos necesarios para contestarlo? Lo que habíamos planteado desde el principio de la materia, ¿no? Lo que es un proyecto en el que siempre vamos a tener ciertas dudas. ¿Cuáles dudas? Por ejemplo, ¿cuánto requeriríamos para construir dicha plaza comercial? Monto total de inversión requerida. Supone que es la primera pregunta que normalmente siempre nos va a venir a la cabeza. Es, bueno, ya tengo la idea de que quiero construir una plaza, ya más o menos tengo también la idea de cómo sería esa plaza, más o menos la distribución, el diseño, etcétera. ¿Cuánto dinero requiero si es que yo quisiera en algún momento construir esa plaza comercial? Rentabilidad esperada. También quiero saber cuánto puedo llegar a ganar con esta plaza comercial. Claro, ¿no? Va a depender mucho del modelo de negocios que tengamos. Periodo de recuperación de la inversión. ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? ¿Sale, no? O sea, dependiendo del monto de inversión total requerido, o sea, una vez que sepamos cuánto dinero se requiere, pues también quiero saber en cuánto tiempo logro recuperar esa inversión. ¿Sale? Ganancia neta esperada por año. Quisiera saber o queremos saber cuánto podemos ganar. Recuerden que ya vimos lo que es el concepto de beneficio neto o ganancia neta dentro de un proyecto. Quiero saber cuál sería mi ganancia neta esperada por cada año que pase dentro de la operación del negocio de la plaza comercial. Y por último, ¿cuál sería la ganancia esperada por la venta del activo? Si en algún momento me quiero deshacer, como es un bien inmueble, un bien raíz, en algún momento nos podemos querer deshacer, en algún momento yo quisiera vender la plaza comercial, ¿cuánto ganaría si vendo lo que sería la plaza comercial en alguno de los años en los que yo decida hacerlo? O si no me quiero venderla, saber al menos cuánto podría ganar en caso de que la quisiera vender. Si fijan, tenemos, al menos básicamente tenemos 5 preguntas para este proyecto, 5 preguntas que requieren ser respondidas. Al menos nosotros, dentro de nuestro objetivo de la valoración del proyecto, tenemos que poder responder estas preguntas. Recuerden, no pueden haber más preguntas, sí, pueden haber X cantidad de preguntas que se quieren responder, que se quieren resolver, etcétera, etcétera. Pero al menos nosotros ahorita lo que nos interesa es, con el planteamiento general de la idea y con lo que hemos visto, lo que ya sabemos de lo que es valoración de proyectos, entonces ya al menos tenemos que tener la capacidad para resolver estas 5 preguntas, lo mínimo, ¿no? Ya sabemos qué significa cada uno y quiero saber cuánto necesito invertir, quiero saber cuánto puedo ganar con esa inversión, quiero saber cuánto tiempo recupero esa inversión, quiero saber cuánto puedo ganar por año con este proyecto y si en algún momento me quiero deshacer del proyecto, o sea, quiero vender lo que sería en este caso la plaza comercial, cuánto puedo llegar a obtener con dicho proyecto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo resolvemos todo esto? ¿Cómo lo hacemos para resolver esas, al menos esas 5 preguntas, ¿sale? Al menos resolver esas 5 preguntas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cómo vamos a llevar a cabo todo lo necesario para poder llegar a resolver dichas preguntas? Cada uno de ustedes, al menos hasta ahorita, la intención es que, como hemos dicho, ¿no? Al final de la materia, el objetivo era ese, que todos tuviéramos las habilidades suficientes o mínimas necesarias para poder hacer la valoración de proyectos de inversión. Y tenemos este ejemplo ya en el que nos están pidiendo que hagamos una valoración de un proyecto. La pregunta es entonces, ¿cómo lo harían para resolverlo? ¿Qué harían? ¿Qué no harían? ¿Por dónde empezarían? ¿Qué datos ocupan? ¿Cómo hacían? O sea, ¿cómo lo harían para hacer los cálculos de la valoración? ¿De qué forma lo harían? Etcétera. ¿Sale? Eso es lo que hay que resolver. Y claro, no, aquí, como les decía, no hay una sola y única forma de hacer esto. Hay varias formas. Cada quien puede buscar nuestro propio método. O sea, método, o sea, de qué haríamos primero, qué haríamos después y cómo solucionaríamos lo que sería el procedimiento para hacer los cálculos necesarios.
Entonces, vamos a... Estoy buscando una información que necesito. Ok. Bien, entonces, miren, ya tenemos la idea general, ¿no? Construir la plaza. Primero que nada, necesitamos plantear alguna información para poder empezar a resolverlo. Recuerden la pregunta al final es, bueno, ¿y cómo lo hacemos para resolverlo? Digo, cada uno de nosotros tenemos que plantear esa mapa de seguimiento que haríamos para llegar a la conclusión, la resolución de las diferentes preguntas que nos estamos haciendo sobre el proyecto, ¿no? Primero que nada, habría que ponernos en planteamiento sobre el proyecto. Podemos primero analizar cuál sería su modelo de negocio. Yo me refiero con modelo de negocio, ya lo vimos, ¿no? Es realmente cómo funcionaría todo nuestro proyecto en el sentido de cómo podemos llegar a obtener ingresos por dicho proyecto. Si es una plaza comercial, ¿cuál sería su modelo de negocio para poder llegar a tener un ingreso, un beneficio por lo que sería el proyecto? Pues es muy simple. Realmente las plazas comerciales, su modelo de negocio se simplifica mucho. Tenemos la venta del activo, o sea, la venta del inmueble. ¿Cuál es ese modelo de negocio? En el que se construye la plaza comercial y una vez que está lista, se vende. ¿Sale? O sea, como construir una casa. Construimos la casa y ya que está lista la casa, la vendemos para alguien que la quiera habitar. En este caso, pues alguien que quiera quedarse con la plaza comercial. Esa es la primera forma en la que nosotros podemos tener un beneficio como modelo de negocio. Es la construcción de lo que sería la plaza comercial y su posterior venta. En cuanto esté finalizada, en cuanto ya esté listo, esté terminado, hasta el alcance que nosotros vamos a ver de lo que sería la plaza. El segundo modelo de negocio que podemos aplicar para lo que sería esta plaza comercial sería la renta de lo que serían los locales. Renta de locales. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esa? Bueno, a la que una vez que estén construidos lo que es la plaza comercial y que tengamos esos espacios de metros cuadrados de locales, que serían N cantidad de locales, lo que vamos a hacer es rentarlos para que se pongan negocios en ellos, en el que se recibe una renta periódica que normalmente es mensual por el uso de los locales por el tiempo que sean rentados. ¿Sale? Ahora, ¿cuál de los dos modelos es más común? Pues miren, ambos, ¿no? O sea, yo puedo construir y vender, o puedo construir y rentar. ¿Sale? Ahora, si somos un poco más, vamos a decir que lo que normalmente se piensa más es el segundo método este. Porque es el que es más, o sea, no estoy diciendo que sea mejor ni que sea peor, simplemente es el que a la mayoría de las personas cuando dicen, bueno, quiero invertir en algo, porque quiero tener mi patrimonio, quiero invertir. Siempre que ustedes le preguntan a alguien que invierte, te va a decir, compra un terreno, compra una casa, construye una plaza. Porque se cree culturalmente hablando que como son bienes inmuebles, son bienes raíces, es mucho más seguro que cualquier otro tipo de inversión que quieran hacer, etcétera. Y ahí vas a tener lo que sería el inmueble hasta que en algún momento lo decidas vender. Pero nadie los quiere construir para vender. La mayoría de la gente dice, bueno, construir la plaza, quiere sentir que tiene posesión de ese activo. O sea, quiere decir que tengo una casa, tengo un terreno, tengo una plaza. Y quiere el sueño de todo mexicano es a una frase que se utiliza, que se sigue utilizando mucho, que es vivir de las rentas. Esa frase soluciona que al concepto de eso, de que tengas una casa, la rentes, y de la renta mensual que te pagan por usar la casa, tú puedas vivir de ese dinero. De ahí viene el concepto de vivir de tus rentas, que realmente es vivir de tu rentabilidad. Pero la mayoría de la gente cree que significa que vivir de las rentas de casas o de algún tipo de bien inmueble. Entonces, bajo ese concepto de cultura mexicana,
Entonces, es muy cierto decir, bueno, la gente si quiere construir la plaza, no la quiere las personas o la persona que invirtió pueda vivir de ese dinero que recibe de la digamos que es el sueño ideal de todo mexicano. Él puede vivir de nuestra renta, o sea, no tener que trabajar y tener un activo que nos esté generando los flujos de capital necesarios para mantener nuestro estilo de vida. ¿Sale? Entonces, vamos haciendo el análisis bajo ese tipo de modelo de negocio en el que nosotros, sí, primero lo vamos a rentar, o sea, vamos a hacer análisis para rentar lo que sería la plaza, o sea, los locales de la plaza, en el que se generaría un flujo constante por la renta de los locales, pero en algún momento también si se desea, se puede vender la plaza. Al final de cuentas, pues es un activo y nos podemos deshacer de ese activo y obtener algún tipo de beneficio por lo que sería la venta del activo que estamos trabajando. Se llama ganancia de capital. ¿Sale? Entonces vamos a manejar, o sea, ese es el concepto de modelo de negocios que queremos manejar. Ahora, ya que sabemos cuál es el modelo de negocios, ¿qué más cosas ocupamos? Primero, para poder determinar lo que sería el monto de inversión, aquí se le llama monto necesario para la construcción de la plaza. ¿Sí? ¿Cuánto ocupamos para construir? Para poder llegar a eso, pues necesitamos, oye, ¿qué ocupas? El terreno. El terreno. ¿Sale? Ocupamos, aparte del terreno, vamos a suponer que no tenemos el terreno, o sea, no tenemos un terreno que alguien nos haya, que hayamos comprado anteriormente, o que, como muchas personas que pueden llegar a tener, que, oye, pues eran de mi papá y me lo heredó, o era de mi abuelo y también me lo heredó, no sé. Pero nosotros no tenemos nada, se tiene que comprar el terreno, o sea, se tiene que buscar un terreno. Ya tenemos los datos del terreno, ¿no? O sea, los metros cuadrados necesarios para construir dicho terreno. Y necesitamos también los metros cuadrados de construcción, metros cuadrados de construcción. Ya tenemos ese dato también. O sea, del tamaño total de la plaza, de lo que es el terreno, se va a construir la plaza, ¿cuánto de ellos se va a construir? ¿Por qué? Porque esos metros cuadrados son los que se requiere el material, la mano de obra, etcétera, para poder construirlo. Entonces, necesito al menos esos datos, ¿sale? Ahora, ¿de dónde saco los datos estos? Recuerden, ¿no? Eso viene de la parte de investigación de mercado y la parte de investigación técnica, de que tengo que hacer primero un sondeo de los diferentes espacios necesarios. Primero, mercado. ¿Dónde colocamos la plaza? ¿En qué punto? ¿Sale? Puede ser simplemente porque, oye, yo vivo en tal colonia y quiero poner la plaza en esta colonia. O porque yo identifiqué que en esta zona de la ciudad o sector de la ciudad, aquí sería conveniente, ¿por qué? Por la afluencia de carros, por el que hay una escuela cerca, porque hay otra colonia en esta parte. O sea, hago un análisis de mercado para la ubicación de lo que sería mi terreno, de la plaza. ¿De acuerdo? En la parte técnica, pues sería todo lo necesario para la construcción, tamaño del terreno, tipo de metros cuadrados de construcción, tipo de construcción que se va a hacer de la plaza, materiales con los que se van a trabajar, espacios, instalación hidráulica, instalación eléctrica, acabados, todo lo necesario para que se pueda llegar a cabo la construcción. ¿Sale? ¿Qué más ocupamos? Ah, bueno, ocupamos el tiempo, pero el tiempo de construcción de la plaza. ¿Cuánto tiempo se requiere para que una vez que se quiera construir, pasar a la fase 3 de ejecución, ¿cuánto tiempo estaría lista la plaza para que, como nuestro modelo de negocio va a ser la renta, ya podamos nosotros rentar los espacios y podamos obtener un flujo de capital por la renta de los espacios? Entonces también tenemos que calcular el costo del tiempo de construcción, lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Eso no lo vamos a hacer ahorita, no, eso no lo vamos a hacer ahorita, nos vamos a enfocar en la parte financiera. Ya que tengo todo esto, entonces sí, ya pudiera hacer una pequeña valoración de los datos. ¿Qué datos financieros ocupo? ¿Qué datos económicos ocupo? Primero, necesito, para poder hacer el cálculo del total, necesito saber cuánto me va a costar. Necesito saber el costo del terreno, necesito saber el costo de la construcción, el costo de los acabados, para poder hacer mi valoración de inversión, ¿no? Lo que ya vimos. Ahora, también, para poder hacer la
simulación de los flujos futuros que vamos a hacer, bueno, de lo que hicimos en la parte financiera en la que analizamos tu proyecto para ciertos flujos en el año, en tiempo, para ver cuánto puedo llegar a generar para poder obtener lo que es la rentabilidad, poder determinar el periodo de recuperación del capital, etcétera. Para eso necesito saber, como mi modelo de negocio va a ser la renta, hay dos conceptos que puedo entonces ganar. Por ejemplo, ¿cuánto voy a cobrar por renta? Concepto de cobro por renta. Necesito saber también, aquí hay un dato, ¿no? La mayoría de los bienes inmuebles, dependiendo la zona y dependiendo si se hizo un buen análisis de la ubicación, el tipo de proyecto que se va a realizar, hay algo que se llama plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es un concepto que se utiliza mucho en lo que serían bienes inmuebles, que hace referencia a que un terreno, una casa, un edificio, una plaza comercial, con el tiempo va aumentando su valor inicial. Es decir, si yo compré una casa en 100 pesos, cada año, a partir de aquí, de que yo la compré el año 1, perdón, el año 0 hasta el año 1, año 2, año 3, del año 0 hasta el año 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Esa casa va aumentando su valor inicial por concepto de plusvalía. O sea, a lo mejor ahora vale 105, después vale 110, después vale 120, después vale 150, etcétera. Significa que el inmueble se va revalorizando con el tiempo. Ese es el concepto, o sea, la idea general que todos tenemos de los bienes inmuebles, y que por eso es una inversión segura, porque al contrario de perder valor, siempre va a ir ganando más valor. Entonces, cuando me quiera deshacer del activo o tenga necesidad de vender el activo, voy a poder obtener una ganancia de capital entre la diferencia que existe entre lo que yo pagué del precio de mercado en el momento que yo lo compré a la revalorización por plusvalía en el momento que quiero vender el activo. Ahora, esto es cierto. Sí es cierto, pero no de manera absoluta. O sea, dependiendo. Por eso se tiene que hacer un buen análisis de dónde quiero poner mi proyecto, o sea, la ubicación dentro de la ciudad. Para eso se tiene que estimar en qué zona y el crecimiento futuro de dicha zona para que mi proyecto entonces sí pueda tener esa plusvalía, o sea, pueda ganar dinero con respecto al tiempo, de su valor inicial, ¿no? Sin embargo, no es, o sea, no es de que cualquier bien inmueble siempre va a regularizarse, sino que puede ser que si, por ejemplo, la zona en la que yo construyo la plaza es una zona de la ciudad marginada, con problemas delictivos, o que queda abandonada esa zona de la ciudad por X motivo, entonces este proyecto positiva. Al contrario, puede ser que si pagué 100 pesos por el proyecto, cuando yo quiera venderlo dentro de 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, valga la mitad o valga mucho menos. ¿Por qué? Porque esa zona de la ciudad o esa parte de la ciudad en la que yo construí no tuvo ningún tipo de beneficio futuro, por ende, la plusvalía de dicha zona no aumentó. Entonces, sí ganan plusvalía lo que son la mayoría de de los que son bienes raíces. Sin embargo, no es de que todos los proyectos, depende mucho del proyecto y la zona en la que se construya. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy importante que se tiene que analizar dentro de lo que sea nuestro análisis de mercado, por qué se va a construir ahí, etcétera, ¿no? O sea, es algo que se tiene que revisar y analizar. Entonces, bajo todas estas premisas de datos que estamos ahorita, recuerden, ¿no? Yo estoy haciendo solamente una pequeña como análisis rápido de todo lo que nosotros deberíamos de pensar o que ustedes deberían empezar a pensar sobre lo que ocuparían para llegar a hacer esta valoración. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Entonces queremos determinar el monto de inversión, perfecto. Quiero saber, quiero hacer un análisis de lo que sería los posibles ingresos que voy a tener por concepto de rentas de de los locales para obtener esos flujos de capital y poder llegar a ver cuánto puedo ganar por cada periodo, en cuánto tiempo recupero la inversión y cuánto puedo ganar al final. ¿Sale? Entonces, más o menos son los datos que tenemos que manejar. Y ahora, ya que tenemos esto, recuerden, ¿cómo le hacemos para entonces materializar los cálculos necesarios? Para eso, ya que tenemos más o menos una estructura con información, entonces yo digo, bueno, voy a trabajar con mi hoja de cálculo para hacer los cálculos. Lo que habíamos dicho, bueno, y ya que tengo mi hoja de cálculo, bueno, ¿cómo le hago? Pues aquí es lo que les decía, cada uno de ustedes pues tiene que pensar en la forma. Ya que tengo el objetivo del proyecto, ya que tengo esa la idea,
ya más o menos sé qué datos se requieren. Es muy rápido, ¿no? Pero recuerden, hay que hacer una investigación con toda la información necesaria para poder hacer la valoración. Ya que tengo todo eso, entonces sí, ya puedo ponerme a diseñar cómo sería la estructura, cuál sería mi formato de los datos, los campos y los cálculos que voy a aplicar, en cómo los voy a ordenar dentro de mi hoja de cálculo. Y aquí les digo, cada uno de ustedes lo puede hacer como quiera. Cada uno de nosotros podemos abordar lo que sería el problema de una forma diferente y cada uno de nosotros podemos tener una idea también diferente de cómo solucionarlo. O sea, si esto es toda mi hoja de cálculo, todo el lienzo de la hoja de Excel, ¿cómo estructuro ahí todos los campos necesarios para yo poder hacer los cálculos, hacer la valoración financiera? Con todas las preguntas que yo quiero resolver, ¿no? Y los datos que yo necesito para llegar a eso. Lo puedo hacer en una sola hoja, como ya lo hice en el proyecto que valoramos diferentes alternativas en una sola hoja de Excel. Necesito varias hojas para llegar a hacer esto. Entonces, cada uno pensará en la forma que mejor, o sea, cada uno debe pensar cómo lo podemos hacer y cómo se nos facilita más para nosotros llegar a esa solución. Recuerden que por eso o sea, el objetivo es uno, cada uno podemos llegar a ese objetivo de formas diferentes. Algunos lo pueden hacer más complicado, algunos lo pueden hacer más simplificado, algunos pueden hacerlo más eficiente el proceso, algunos podemos o sea, hacerlo menos eficiente el proceso, pero también llegar a la conclusión. Y hay unos que a lo mejor no van a poder llegar a lo que sería la conclusión o sería el resultado. Vamos creyendo que todos podemos llegar al resultado, solamente que cada uno puede abordarlo de manera diferente. O sea, lo que quiero que vean con estos ejemplos es de que no hay única forma, pues, de que, no, pues yo no puedo hacer esto de valorar un proyecto porque, pues, es muy complicado, porque son muchas cosas que se requieren, o solamente se hace de una sola forma y, pues, no aprende muy bien. No, si aprendemos bien lo que son las bases de la valoración y todo lo que hicimos anteriormente en el proyecto, cualquier idea simplemente es entenderla primero. Recuerden que las 5 fases que vimos de lo que es, bueno, aquí no la vimos en otra materia, perdón, de lo que es la resolución de problemas, lo primero más importante es entender el problema. Entonces, ahora sí, cada uno de ustedes puede empezar a decir, bueno, yo voy a poner aquí un esparte donde voy a poner datos necesarios de la construcción. Yo puedo poner datos necesarios para la renta, o sea, para la parte de la renta. Acá puedo poner lo que sería la estructura de capital o los datos de la que sería la inversión, capital de inversión. Acá puedo poner mi estructura de financiamiento, cómo voy a financiar mi proyecto. Acá puedo meter los datos de la valoración, por ejemplo, mis tasas que voy a utilizar. Acá puedo poner, no lo sé, puedo poner el estado de resultados de mi proyecto. Puedo poner, o decir que acá voy a poner los indicadores financieros que voy a calcular, los diferentes indicadores financieros. ¿Qué tipo de indicadores voy a utilizar? También, recuerden, hay que definir los tipos de indicadores. Ahora, puedo poner en la parte de abajo los flujos netos, ya no me alcanzó, ya no voy a moverlo, pero acá voy a poner los flujos netos del proyecto. Y puedo poner gráficas, puedo hacer todo. O sea, lo que quiero es que cada uno de nosotros, o cada uno de ustedes, perdón, y ahora sí, ya que tenga más o menos los datos necesarios para el proyecto, ya tenga información, ya ponga a generar lo que sería su propio formato para hacer la valoración. Lo pueden hacer el acomodo que ustedes quieran, pueden utilizar N cantidad de hojas para hacerlo, como ustedes requieran, ¿no? La idea es que al menos tengamos de lo que yo les decía, ¿no? Para poder llegar a lo que sería la solución, pues llegar a tener ya un modelo, un mapa definido para poder seguirlo. Es más fácil ya que tenemos una idea general que esbozado o diagramado, entonces ya ponernos a trabajar sobre él. Ahora, si no hacemos esto, también se puede, sí, también se puede, solamente que a lo mejor puede ser que nos perdamos un poco o realmente nos perdamos por completo y no podamos avanzar. Lo ideal sería que ya tenemos una estructura, un boceto de lo que yo quiero trabajar en mi hoja de cálculo y ya sobre ello digo, bueno, aquí voy a poner estos datos, ya más o menos tengo, aquí voy a poner lo otro. Y sí, claro, sobre la marcha vamos haciendo modificaciones, ajustes a lo que sería nuestro modelo, pero ya tenemos una idea clara a seguir. De otra forma, a veces, si no hacemos esto, como muchos nosotros que no seguimos lo que sería una metodología para resolución de problemas, simplemente queremos resolver el problema y ya, puede ser que se nos complique porque no tenemos una visión clara, puede ser que nos tendremos en una parte, no sabemos qué sigue, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, para simplificar eso y ser más eficientes en la resolución de problemas, lo ideal es siempre tener una metodología a seguir, o sea, tener como yo le digo, ¿no? Un pequeño mapa que nos ayude a seguir una ruta para llegar al objetivo de nuestro problema. Entonces, ya que tenemos todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí, miren, lo que nos interesa sobre las preguntas, lo vamos a hacer, como les había dicho, ¿no? Vamos a utilizar nuestro libro de Excel.
Miren, lo que tengo aquí, lo que quiero que vean es ya todo el formato, el molde o la estructura de nuestra hoja de cálculo necesaria para llegar a hacer la valoración financiera del proyecto. Yo lo estructuré de esta manera, ¿no? Les digo, cada uno de ustedes lo puede hacer de manera diferente. Yo estoy utilizando una sola hoja nada más para hacer toda la valoración. Y tengo todos los datos necesarios para hacer la valoración de nuestro proyecto. Y lo estructuré de la siguiente manera. Recuerden, lo puedo hacer separado por hojas y en cada hoja, o sea, hacer diferentes pestañas y en cada pestaña poner diferentes cálculos como lo hicimos o como lo están haciendo en su proyecto de la materia. Sí, también lo pueden hacer así. Pero también en este caso, también lo pudiéramos hacer en una sola hoja. Yo lo pongo de esta manera en una hoja para que vean lo mismo, ¿no? Que no estoy siguiendo el mismo modelo que vimos en el proyecto de la materia, pero que aún así lo puedo hacer de diferentes formas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, tengo unas pequeñas partes donde voy a poner ciertos datos del proyecto. Por ejemplo, metros cuadrados totales de construcción. Costo del metro cuadrado de construcción. Ocupo sacar este dato. Extra de metro cuadrado de construcción, metros cuadrados de terreno, costo de metro cuadrado del terreno. Una área para poner los imprevistos en porcentaje, lo que voy a trabajar de imprevistos. Y el capital de trabajo necesario para el proyecto. Tengo los datos de inversión. En esta parte donde voy a calcular los datos de inversión, voy a sacar los metros totales de construcción, costo total de construcción, costo del terreno, los imprevistos, capital de trabajo, inversión total requerida, ¿no? Aquí calcularía lo que es la inversión requerida total, o sea, cuánto ocupamos para construir la plaza comercial. Acá tengo una parte para ponerlo a hacerlo de la estructura de financiamiento, cuánto voy a poner capital propio, préstamo bancario y de terceros, en este caso de un inversionista. Acá tengo una parte para hacer lo que es el análisis de lo que sería la renta de los locales, o sea, cuánto puedo ingresar por la renta de locales, en esta parte de aquí. Acá tengo los cálculos del financiamiento, lo puse así, lo puedo poner diferente, ya saben. O sea, cuánto voy a financiar de esta es la parte del préstamo bancario para calcular su pago anualizado, lo que les acuerdan que hicimos. Acá tengo las tasas que voy a utilizar para el proyecto, la tasa mínima del proyecto, la tasa de descuento y la tasa de inflación que voy a utilizar. Ya que tengo todo eso, la parte que voy a ir llenando, todos los campos grises que tengo aquí marcados de gris son campos que yo necesito introducir datos. Vale, aquí, o sea, voy a poner, no solamente donde tengo los datos grises, voy a introducir datos. Acá tengo mi estado de resultados para el primer periodo, perdón, de manera general, donde voy a calcular los datos del primer periodo. Tengo una parte donde voy a introducir datos para hacer la variación de los costos operativos, por ejemplo, de mis costos de mantenimiento, de los impuestos, de las depreciaciones, etcétera. Puedo manejar lo que es el incremento de renta y te voy a explicar por qué. Y a un lado ya tengo la construcción de lo que serían mis estados de resultados para cada uno de los periodos que yo quiero analizar. Ahora, un dato importante, ¿no? ¿A cuántos años vamos a valorar este proyecto? Miren, como no sé realmente cuánto yo ocupo para valorar este proyecto, pero como es un proyecto de tipo de bienes raíces, vaya, no es muy corto o sea, no son pocos años lo que se requieren. Yo, de hecho, voy a manejar un total de 15 años, voy a valorar a 15 años el proyecto total, 15 años, pero puedo ir haciendo valoraciones segmentadas o parciales. O sea, por ejemplo, de aquí puedo valorar primero los primeros 5 años. Si veo que ocupo más, me puedo ir a los 6, 7 años. Si ocupo más a los 8, a los 9, a los 10, al total yo quiero hasta máximo 15 años. Si se requieren más, entonces puedo ir trabajando con más años. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a hacer hasta 15 años ahorita. Fíjense, hay que hacer la valoración para los 15 años futuros del proyecto. Aquí vamos a poner lo que serían mis flujos futuros del proyecto para cada uno de los años. Y en la parte de arriba tengo los indicadores que voy a utilizar. Lo que les decía, mira, voy a utilizar el valor presente neto del proyecto, la tasa interna de retorno, el índice de rentabilidad y el ROI. ¿Por qué? Bueno, porque eso quiero usar, ¿no? O sea, ya saben todos los que hay. Podemos utilizar todos exactamente o podemos utilizar algunos solamente para llegar a la valoración. En este caso vamos a utilizar estos 4. Y si fijan, los vamos a hacer para periodos de 5 años, para periodos de 7 años, para 10, 12 y 15. Todos los indicadores los voy a hacer así. ¿Por qué? Yo quiero saber, bueno, en 5 años ya sería rentable o no sería rentable. En 7 años, en 10, 12 o 15. A lo mejor no, voy a tener que ir a lo mejor los primeros 5 años, nuestro proyecto ya es rentable. A lo mejor ocupo irme a los 7 años, a los 10, o a lo mejor ocupo irme hasta los 15 años, inclusive pudiéramos irnos hasta más de 15 años, depende del proyecto, ¿no? Lo mismo haríamos para cada uno de ellos, ¿sale? Ahora, si se fijan, hay un dato que lo estoy manejando aquí, que se llama plusvalía.
¿Qué es la plusvalía? Recuerden, ¿no? Es el incremento del valor del precio del activo, pero es como la depreciación que hacíamos. Realmente no es que yo esté ganando más dinero de forma directa, eso se hace, materializa en el momento en el que se vende la casa o que se vende el terreno, que se vende la plaza comercial. Es un incremento en lo que sería la valoración del activo, pero no es un ingreso directo en lo que sería mi estado de resultados. O sea, yo no recibo más dinero por la plusvalía. Lo voy a recibir en el momento en el que decida hacer la venta del activo, pero hay que calcular la plusvalía de nuestro proyecto. ¿Sale? Entonces, vamos a tener dentro de nuestro modelo de negocios los ingresos por renta directa, ahí sí, es el dinero que yo puedo obtener mes con mes por estar rentando los locales. Pero además voy a incrementar el valor de lo que sería mi activo por la plusvalía cada vez que pase cierto periodo, o sea, cada año. Y que ocupo esos datos, lo que puedo recibir directamente, así como flujo neto, más la plusvalía de mi proyecto, porque si en algún momento quiero vender la plaza comercial, ¿cuánto podría ganar por esa plusvalía que aumentó el valor de lo que sería mi plaza comercial? Entonces, si más o menos me pusieron un poco de atención y ya se dieron cuenta todo lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que construir, hacer lo que funcione, cuadrar con las fórmulas, los datos, y ya una vez que tuviéramos construido toda esta parte, simplemente es empezar a hacer o introducir los cálculos, o sea, los datos necesarios para los cálculos. Por ejemplo, habíamos dicho metros totales de construcción. Esto venía de lo que era la parte de nuestro análisis, creo que lo tengo aquí. A ver, si lo tengo. Aquí está. Eran 168 metros cuadrados de construcción. Sale. Ahora, ocupo un dato. Costo metro cuadrado de construcción. Miren, la forma de valorar normalmente la parte esta de obra civil, sí, se hace una valoración, o sea, qué necesitas hacer, qué necesitas construir, se hace una valoración de la excavación, la cimentación, las paredes, el techo, todo eso. Pero normalmente se hace un análisis por costo por metro cuadrado unitario, o sea, cuánto me cuesta a mí el metro cuadrado. Y así hacemos el cálculo, o sea, esa valoración unitaria es lo que hicimos en nuestro proyecto, que hacemos una valoración unitaria de nuestro producto, cuánto ocupo de esto, cuánto ocupo, pues de forma unitaria. También se utiliza de esa manera. Ahora, ¿de dónde tenemos este dato? Recuerden que todo esto es investigación, análisis, ¿no? Que tenemos que sacar de algún lado. Pero si quieren saber de dónde puedo sacar este dato, miren, ya aquí les voy a mostrar una pequeña investigación sobre metros cuadrados de construcción. En la zona de más o menos, también esto varía mucho por región y por zona de lo que sería el país. Pero más o menos los datos que tenemos es que depende del tipo de acabado que nosotros tenemos que la obra negra, o sea, el metro cuadrado por obra negra, o sea, en el acabado tipo obra negra, que saben que es obra negra cuando se deja, simplemente se construye lo que es la cimentación, se construyen las paredes, pero no tienen acabado, se deja lo que se ve, o sea, como dicen, se deja el tipo de ladrillo expuesto dentro de las paredes, no se pone muchas veces no se pone ni el piso, simplemente es lo que se le conoce como obra negra, ¿no? Obra gris, es lo mismo, pero con un poco más de acabados. Tenemos el acabado tipo A para lo que es la construcción y los acabados tipo B. Entonces, esos serían los costos por metro cuadrado de construcción. Partimos de los 5,870 pesos hasta los 6,750, o 9,880 y 12,980. Pero eso fue hace algunos años que saqué esta investigación, hace unos 3 años que saqué esta investigación. Entonces, fíjense, de julio de 2023, perdón, ahí está. Entonces, vamos a actualizar y también depende, ¿no? Fíjense, aquí dice más o menos lo que incluye cada tipo de construcción. Acá tenemos más información sobre los costos que hay. Se fijan, hay costos de casa de interés social, 6,800 pesos, casa de interés medio, 14,000 pesos y casa residencial hasta los 23,000 pesos por metro cuadrado. Entonces, a lo que me refiero con la parte de investigación de mercados, la parte técnica para contener, lo que ya vimos en cada uno de los apartados, realmente hacemos lo mismo, solamente que aquí no nos vamos a enfocar a hacer cada apartado, sino que nos vamos a simplificarlo. Pero entonces tenemos que determinar sería nuestro precio de construcción por metro cuadrado. Entonces, miren, yo puedo agarrar, depende del tipo de acabado, y como estoy por una plaza comercial, me puedo ir a los acabados tipo B, que son los incluye la obra gris también, recuerden, ¿no? Pero es el acabado ya de la plaza. También puedo tomar en referencia los acabados para las casas, dependiendo de si es interés social, interés medio y casa residencial. Entonces, vamos a agarrar entre casa de interés medio y este de aquí, que es el acabado tipo B, que son los más altos en estos dos análisis. Y podemos determinar que, para que vean, vamos a decir que nuestro
costo por metro cuadrado va a ser de 14,500 pesos. Entonces ya tenemos que si nosotros vamos a construir 168 metros cuadrados y cada metro cuadrado nos cuesta 14,500 pesos, ya con los acabados que queremos, etcétera, entonces hasta ahorita ocupamos 2,436,000 pesos hasta ahorita, solamente de construcción, solamente para lo que vamos a construir la plaza. ¿Sale? Ahora, vamos a agregar un extra de metros cuadrados de construcción. ¿Qué es esto extra? Ah, pues recuerden que habíamos visto que la plaza va a tener, aparte de los locales que se van a construir, va a tener espacios, por ejemplo, se ocupa construir lo que es la escalera y el espacio de este, y se ocupa pavimentar lo que es la parte esta. Entonces, esto lo podemos hacer cálculo manual directamente, o sea, calcular cada uno de ellos, o podemos agregarlos como en este caso lo voy a hacer yo, lo voy a hacer como un extra. ¿Sale? O sea, estoy calculando primero lo de los locales y voy a agregar este extra de lo que sería, por ejemplo, lo que es la pequeña banqueta, lo que es la escalera, lo que es la pavimentación de la área de estacionamiento de la plaza. Lo voy a agregar como un porcentaje, recuerden, lo voy a agregar como un porcentaje, de hecho me está diciendo que tengo que agregarlo como porcentaje. Entonces yo determiné que va a ser un 15% extra de metros cuadrados. Entonces ya no son 168 metros cuadrados de construcción, ahora serían 193 metros cuadrados. Y claro, estoy manejando el mismo precio promedio, ¿no? A lo mejor aquí no va a ser tan caro, o sea, debería ser un costo promedio diferente de metro cuadrado. ¿Por qué? Porque no es el mismo tipo de acabado, pero bueno, para no simplificarlo, lo voy a agarrar igual. Entonces ahora serían 2,801,400 pesos solamente de lo que necesito para construir la plaza. Ahora necesito los metros cuadrados de terreno. Vale, habíamos dicho que eran 252 metros cuadrados de terreno. Y necesito, ¿cuál sería el costo por metro cuadrado de terreno? ¿Sale? El costo por metro cuadrado de terreno. Aquí es parte de la investigación de mercado. A ver, ¿dónde quiero construirlo? Y tengo que buscar los precios del metro cuadrado en esa zona. O puedo hacer una investigación, ¿cuál es el precio promedio en una ciudad como Culiacán? Y más o menos ahí sí, pues un precio promedio pues va a tener dependiendo de las zonas económicamente de mayor plusvalía, con las zonas económicamente de menor plusvalía, y te daría un promedio también. Entonces, vamos a determinar que nuestro precio de terreno por metro cuadrado son de 5,000 pesos. Sale, más o menos. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo. De hecho, si le, por ejemplo, si le pusiera 5,500, ya tendría que ahora nuestro terreno costaría 1,386,000 pesos, que serían 4,187,400 pesos, ya solamente la suma de lo que es la construcción, más lo que es lo que cuesta el terreno, que queremos comprar el terreno, etcétera, etcétera. No, vamos a dejar en 5,000 pesos. Ahorita hacemos la variación. Ahora, imprevistos generales. Recuerden, ¿no? Hay que agregar un porcentaje para imprevistos. En este caso, yo lo puedo manejar con un 12% extra de imprevistos. Aquí voy a meter diferentes cuestiones, como por ejemplo, bueno, que hay que pagar a veces lo que es la compra del activo, algunos permisos que se tienen que pagar, etcétera. Lo voy a meter como imprevistos directamente. Entonces serían 487,368 pesos hasta ahorita. Y agregaría lo que es el capital de trabajo. Aquí, ¿qué es el capital de trabajo? Bueno, recuerden, ¿no? Buscando el modelo de negocio es una plaza comercial. ¿Qué ocupamos para el capital de trabajo? Pues realmente es, si voy a tener una persona que se va a hacer cargo de la plaza, o sea, que va a estar pendiente de la renta, que va a estar pendiente de las necesidades que tienen los locatarios, o sea, los rentatarios, que si hay que dar, o sea, hacer algún tipo de modificación al tal, el mantenimiento que se le tiene que dar, o sea, a lo que serían los locales, aunque es mínimo, realmente porque es una plaza comercial, pero sí requiere cierto trabajo y cierto mantenimiento. Yo lo voy a manejar con un 5% de capital de trabajo total. O sea, serían 203,000 pesos que tendría capital de trabajo. Ahora sí se fue a 511 lo que son mis imprevistos por el capital de trabajo. Y se requieren 4,776,206 pesos para construir la plaza. Bueno, es un análisis así muy generalizado, pero más o menos me da una idea de lo que puedo llegar a ocupar. Eso se debe profundizar más, hacer más análisis sobre esto, lo que ocupa, lo otro, ¿no? Pero bueno, así más o menos me doy una idea de que si yo quisiera construir una plaza en un terreno de 252 metros cuadrados y quiero construir 168 metros cuadrados de construcción para rentas locales, con esos ciertos tipos de acabados, etcétera, entonces ocuparía, al menos ocuparía casi 5 millones de pesos para invertir en el proyecto.
¿Sale? Ya tenemos el primer dato o la primera respuesta que teníamos que hacer, que era monto de inversión necesaria para el proyecto. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a financiar el proyecto? En la parte de aquí, ¿cómo vamos a financiar el proyecto? Bueno, la estructura de capital, ¿no? Aquí vamos a decir que el dueño, o sea, la persona que quiere invertir en esto, va a poner el 35% de lo que es el capital necesario. Lo estoy haciendo por porcentaje, se fijan, no lo estoy haciendo por monto, lo estoy haciendo por porcentaje. Quiere decir que la persona al menos tiene que poner 1.671.672 pesos del proyecto. Va a financiar el 50% con préstamo bancario y buscaría un inversionista que ponga el 15% restante. Y ahora sí, ya tenemos que, vamos a financiar, o sea, la estructura de financiamiento serían 4.600.000, que incluye que es igual a lo que es el monto requerido, dividido en 1.671.000 por parte del inversionista, el dueño del proyecto, el inversor o el emprendedor. Tenemos que pedir un préstamo del banco de 2.388.000 pesos y buscar un financiamiento con un inversionista que quiera invertir junto con nosotros en este proyecto. O sea, vamos a decir que tenemos un socio y él tendría que poner 716.430 pesos para lo que sería nuestro proyecto. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestra estructura de financiamiento. Vamos a calcular lo que serían los ingresos, o puedo calcular lo que es el monto de financiamiento. Vamos a calcular el monto de financiamiento de una vez, si quieren. Por ejemplo, tengo que poner el plazo. ¿A cuántos años quiero financiar este dinero? Miren, como es un inmueble, eh, puede ser que se ocupe más años de lo normal para otro tipo de proyectos, entonces lo vamos a financiar a 15 años. O sea, queremos un préstamo a 15 años. Y a una tasa anual, recuerden, esto es lo que me empezaría. Como es un plazo muy largo, normalmente las tasas pueden ser más bajas, así que nos dan a un 12% de costo anual, de tasa anual de rentabilidad. ¿Qué significa? Que nosotros tendríamos que pagar 350.000 pesos al año por este préstamo. ¿Sale? O sea, 350.000 pesos anuales para poder en 15 años pagar el monto financiero de 2.388.103 pesos. ¿Sale? Recuerden, estos datos, pues igual como lo hicimos en la parte de la valoración, lo hicieron ustedes en la parte de valoración de su proyecto, en la parte del pago del préstamo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que vivimos. Ahora, ya tenemos esto. Yo puedo utilizar las tasas de descuento del proyecto. La tasa mínima del proyecto habría que calcular igual por el método de la trema, por el método del WACC, etcétera. Ya dice que ya la calculé. La tasa mínima del proyecto es del 25%. La tasa de descuento que se va a utilizar es del 12%, que es el costo de capital. Y vamos a utilizar una tasa de inflación del 4%. Sale, y también, bueno, ya hicimos la investigación, ya calculamos todo esto. Decimos, aparte, eso no lo estoy poniendo para no perder tiempo en eso, o sea, para no ver todo eso todavía que ya sabemos cómo se hace. Y lo que me faltaría nada más para poder hacer todo lo final sería la parte de ingresos. ¿Qué necesito? Los metros totales de renta, que van a ser los mismos que voy a rentar aquí. Serán los 168 metros cuadrados de renta. Y precio de metro cuadrado de renta al mes. Ok, es otro análisis otra investigación que tenemos que hacer. Bueno, una cosa es cuánto me cuesta a mí o cuánto necesito para construir, cuánto me cuesta a mí la construcción por metro cuadrado, pero también ahora necesito cuánto voy a cobrar o cuánto se cobra por renta por metro cuadrado. ¿Sale? Y aquí varía tipo de plaza, acabados, ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual, ¿no? Se puede hacer un análisis por zonas, en general por la ciudad, de cuánto anda el metro cuadrado de una plaza comercial, o sea, de un espacio comercial dentro de la ciudad de Culiacán, si es que el proyecto es para Culiacán, ¿no? Y aquí le podemos poner, o sea, dependiendo, ¿no? O sea, aquí sí, pues hay que investigar y hacer diferentes valoraciones, etcétera. Pero vamos a decir que yo voy a cobrar nosotros por el tipo de ubicación, que no va a ser una zona normal de Culiacán, no va a ser ni una zona muy alta ni muy baja, económicamente hablando. Etcétera, vamos a cobrar 350 pesos por metro cuadrado. ¿Sale? Ahora, eso sería igual a que, hacerlo aquí, a ver si lo ven. Fíjense, ¿cuánto cobraríamos, por ejemplo, que medían 6 por ejemplo, solamente para darnos una idea, el local más grande, que sería de 5 metros por 6,
que serían 30 metros cuadrados por 350 pesos el metro cuadrado de renta. Entonces, fíjense, ese local pagaría 10,500 pesos por mes. O sea, este local le cobraríamos 10,500 pesos al mes. Por eso es que le digo, o sea, puse el dato de 350 metros por metro cuadrado, pero para que se den una idea, por ejemplo, ¿cuánto si alguien nos quisiera rentar este local que mide 5 metros de frente por 6 metros de profundidad? Que claro, tiene diferentes amenidades, por ejemplo, todos tienen su propio baño, etcétera, pero hasta ahí. Entonces nosotros le diríamos, bueno, te cuesta al mes 10,500 pesos este. Los otros, por ejemplo, los de 6 por 13 son 18 metros cuadrados por 350 pesos. Y por estos les cobraríamos 6,300 pesos por estos chiquitos de acá. ¿Sale? Entonces, para que se den una idea, realmente cuánto se paga, o sea, si tiene sentido o no esos 350 pesos por metro cuadrado, cuánto cuesta la renta de un local de tanto por tanto, etcétera. Recuerden, va a depender mucho de la ubicación, del tipo de plaza de acabados, etcétera. Pero más o menos rondarían algo así, ¿no? Ahorita podemos hacer una cambio para que vean qué pasa si hacemos el cambio del metro cuadrado. Pero bueno, ya tenemos una idea, ¿no? Ahora, aquí necesito tomar en cuenta una cosa. Ocupación anual de renta. Si yo digo que solamente tomo los datos así directo, es porque yo estoy diciendo que siempre a lo largo de todo el año, los 8 locales que son van a estar rentados siempre. Y esto es verdad. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, lo que se hace es tomar una estimación de la ocupación anual de renta. O sea, decir, bueno, voy a tener 100%, pero puede ser que hay meses que a lo mejor un local no se renta o dos no se rentan, pero realmente no sé cuánto tiempo va a pasar para que estén rentados o si todo el año sí va a estar todo rentado. Entonces, como esto es variable, aquí no lo vamos a hacer de manera variable porque si no, para eso tenemos que agregar otra parte. Ahí sí, donde podemos variar los datos, que es lo que era la parte de la simulación que ya no vimos. Pero aquí lo que voy a hacer es solamente estimar un porcentaje de ocupación de renta anual. Es como las personas que rentan casas de Airbnb. Dicen, bueno, en el año, ¿cuánto voy a estar ocupado? ¿El 100% del tiempo? Muy posiblemente no. O sea, puede rondar entre un 60, un 70, un 80, un 35, un 40% de ocupación anual. Lo mismo que voy a hacer aquí. Yo voy a estimar una ocupación anual es variable, ¿no? Pero voy a decir que estimo al menos un 85%. O sea, de los 8 locales que tengo para rentar, el 85% del tiempo del año estén rentados. Hay un 15% de tiempo que a lo mejor no van a estar rentados. ¿Sale? Entonces ya tengo lo siguiente. Ya con eso, ya tengo los ingresos mensuales, lo que yo cobraría por renta de los 8 locales de tantos metros cuadrados, serían 49,980 pesos al mes y tendría unos ingresos anuales brutos de 599,760 pesos. Vale, ya tengo los primeros ingresos, o sea, ya sé. Cada mes, ¿cuánto voy a recibir por la renta de mis locales, de mi plaza comercial? Yo tendría un flujo de 40, casi 50,000 pesos, ¿no? Al año serían casi los 600,000 pesos de renta. Ahora, ¿esto es lo que me queda ya neto? No, recuerden que no vamos a ir al estado de resultados. Mis costos operativos, en este caso, va a ser una variación. Yo voy a decir que cada año va a variar del 5% de lo que es. O sea, mis costos operativos van a variar y van a ser del 5%. Cada año van a ser del 5%. Ahora, mi costo de mantenimiento también va a ser del 10%. Las depreciaciones, en este caso, ¿las puedo poner o no las puedo poner? Ese habría que hacer un cálculo para ver la depreciación del activo, pero recuerden que aquí lo que buscamos es una plusvalía, entonces lo voy a dejar en cero ahorita para no batallar. Y voy a poner que estamos a pagar, no sé, vamos a decir que tenemos una especie de convenio por ser renta y eso, y nos cobran solamente el 20% de impuestos. Ahora, tengo la plusvalía, necesito calcular la plusvalía, ¿sale? Miren, la plusvalía es lo que va a ir ganando nuestro terreno, o sea, nuestra plaza comercial año con año. ¿Cuánto va incrementando su valor? Eso se refiere al valor. ¿Cuánto me costó la construcción? ¿Cuánto me costó el terreno? En total, o sea, hace una valoración de la plaza. Y eso es lo que vale la plaza en total, o sea, sin poner los imprevistos, capital de trabajo, solamente de esto más esto. A eso
nosotros le vamos a ir agregando que cada año puede aumentar su valor por plusvalía. Aquí también, según estimaciones que se hacen en México, así en México para diferentes zonas y diferentes tipos de apartados, por ejemplo, inmuebles residenciales, comerciales, industriales, anda del 3 al 6% la plusvalía por año. Eso lo acabo de ver, de hecho, ayer. Entonces, yo aquí le voy a poner la variación de lo que sería el cambio de plusvalía, cuánto voy a ir ganando año con año. Entonces, miren, si soy muy alegre, yo puedo decir que puedo ir aumentando un 5% de valor año con año de mi activo, porque ronda entre el 3 y el 6% en México. Entonces, si le pongo el 5%, calculo lo que es el valor de plusvalía. O sea, este valor es del cálculo de lo que sería esto y esto, el 5%. Y año con año voy a ir aumentando el 5% la valoración de dicho por ciento. ¿Sale? Ahora, también tengo que poner lo que es el incremento de la renta. ¿Cuánto voy a cobrar de renta? Hoy estoy cobrando 350 pesos en el primer año, pero ¿qué pasa con las rentas? Como en todos lados, muy posiblemente se vayan ajustando año con año por diferentes motivos, así como el precio de venta que hacíamos dentro de nuestro proyecto. Aquí también, ¿no? Yo puedo manejar esos incrementos. Voy a decir que para no batallar, voy a incrementar la renta cada año un 6%. Y ahora, ya que tengo todos los datos, se fijan, todos los datos que tuve que ingresar, desde la parte de acá hasta la parte de mi estado de resultados, para ahora sí llegar a lo que sería primero que nada la construcción de mi estado de resultados del año 1 hasta el año 15. Tengo cada uno de los apartados estos, que serían o sea, serían los mismos de acá, siguiendo estos, ¿no? Aquí tengo el aumento por la plusvalía. ¿Cuánto voy a ir aumentando la plusvalía de mi terreno cada año con año? Y acá tengo lo que serían los flujos netos de mi proyecto. Por ejemplo, el primer año, ¿cuánto me queda? 127,331 pesos netos. ¿Por qué? Recuerden, ¿no?, toda la estructura del estado de resultados, los costos que hay que quitarle, los gastos operativos, costos de mantenimiento, etcétera, de lo que sería el proyecto. Por ende, me quedarían 121,000, 151,000, y así. El total serían 5 millones flujos netos en los 15 años que estoy analizando el proyecto, pero también lo puedo hacer solamente con los flujos netos y también puedo considerar la plusvalía. Entonces, si yo considero solamente los flujos netos de lo que es la renta de mi local, tendría 5 millones en 15 años. Pero si considero la plusvalía, que recuerden, no es un valor directo, o sea, yo no gané 200,000 pesos directamente, sino que de manera indirecta generé 203,000 pesos el primer año y 203, 223. Entonces, sí, yo puedo sumar ambos, pues los flujos netos del proyecto más la plusvalía. Entonces generaría 9,667,178 pesos. Considerando ambos factores, ¿no? Lo que solamente ingreso por rentas, que es el dinero que yo voy a realmente tener, más el concepto de plusvalía, por si en algún momento decido deshacerme del activo, ahora sí puedo materializar esa ganancia de plusvalía. Si me voy a esta pequeña gráfica que les puse aquí, es la forma de hacer el cálculo del retorno de capital, pero para no hacer los cálculos manuales lo estoy viendo de manera visual. Te fijas, en el primer año, ese es el año 1, todavía me faltan 4,766,000 pesos para recuperar la inversión. Y así, ¿hasta qué año necesitaría irme para que lo que sería con puros flujos de capital, o sea, sin plusvalía, solamente con flujos de capital, tengo que irme hasta el año 15 para que esto cambie a verde? Recuerden, ¿no? Lo que buscamos en lo que es el cálculo del monto de inversión, del periodo de recuperación de capital, es el cambio de los flujos. En ese caso, hasta que se hacía negativo, pues aquí nada más lo estoy mostrando al revés. Todo esto todavía debo dinero, o sea, no a completo para pagar lo que se invirtió en el proyecto. Necesito irme hasta el año 15 con esta configuración de datos para que recupere la inversión. O sea, ocupo 15 años hacerlo. Ahora, si me voy considerando el retorno de capital, que recuerden que esto no es directo, pero de manera indirecta, entonces realmente lo pudiera hacer en el año 10. A partir del año 10 ya puedo recuperar la inversión en caso de que decida deshacerme del activo, ya considerando la plusvalía. Pues estoy haciendo dos análisis. Dice retorno de capital sin plusvalía y retorno de capital con plusvalía. ¿Sale? Entonces son dos análisis que hago. El primero ocuparía solamente de las puras ingresos por renta, ocuparía 15 años para recuperar la pura inversión. Mientras que si ya tomo en cuenta la plusvalía del activo, entonces a lo mejor ya solamente necesito hasta 10 años. En el año 10, perdón, en el año 10 recupero la inversión del proyecto. O sea, imagínense, ¿no? Invertí casi 5 millones de pesos en la plaza
Ocuparía 15 años nomás de puro flujo de renta para recuperar la inversión o 10 años con plusvalía. Todo ese tiempo no he recuperado ni siquiera lo que invertí en la plaza. Vamos viendo los indicadores. Se fijan, miren. BPN a 5 años, negativo. BPN a 7 años, negativo. BPN a 12 años, negativo. BPN a 15 años, negativo. ¿Por qué son negativos los BPN? Ah, bueno, por la tasa de descuento que estoy utilizando. Recuerden que el BPN considera la tasa de descuento, la tasa anual de la tasa de descuento que estoy utilizando para el cálculo. Esto que estoy haciendo acá, recuerden, es sin hacerlo de manera normal o no ajustada. Por eso es que aquí sí lo recupero, pero sin descontar los flujos de efectivo. Con plusvalía, aún así con plusvalía, en este cálculo todavía necesito los 15 años y no salgo rentable en PPN. Si me voy a la TIR, tasa interna de retorno, el primer año, a los 5 años, la TIR a 5 años es de 36% negativa, a los 7 años del 21% negativa. O sea, pierdo dinero cada año. Solamente cuando llegue la TIR a 15 años, ya llego a una TIR positiva. Hasta aquí se vuelve positiva la TIR. Pero recuerden que la TIR se compara contra qué? Se compara contra lo que sería mi tasa de rendimiento mínima aceptable del proyecto, que sería el 25%. Entonces, ¿soy rentable? No, para nada. A 15 años, ¿no? Que es lo máximo que hice. Ahora tengo la TIR ya con plusvalía. Aquí sí, se fijan, en el año 10 ya es positiva lo que les decía. En el año 12 años es del 14.91 y el TIR a 15 años es del 8.39. Si me voy al índice de rentabilidad, todos los índices de rentabilidad, todos, tanto normal como con plusvalía, son por debajo del 1. Por ende, pierdo dinero. Si me voy al retorno de la inversión, lo que les decía, los primeros 5 años negativo, negativo el retorno de la inversión, retorno de la inversión negativo en el normal. Si lo voy a 15 años, ya tengo un 11% de rentabilidad a 11 años, 11%, ¿sale? Pero recuerden que mi tasa puede ser 25%, por eso es que también. Si lo tomo con plusvalía, entonces sí, se fijan, ya en el año 10 ya tengo un 7% de retorno de la inversión, a 12 años un 41% y a 15 años un 102%. Pero recuerden que esto de ganancia de plusvalía también es lo mismo. Yo voy a ganar una plusvalía dentro de 15 años, pero si lo ajusto en la inflación, si lo hago ajustado a la inflación, por eso es que ocupo el dato de la inflación, realmente en el año 10 no ganaría un 7% de rentabilidad, tendría un menos 15% de retorno ajustado a la inflación. Y en el año 12 a 12 años tendría un 6% ajustado a la inflación. Y en el último año, a los 15 años, tendría un 42% ajustado a la inflación de rentabilidad. ¿Sale? Haciendo el ajuste con la inflación. Ahora, una de las preguntas que nos hacíamos, bueno, ¿y cuánto puedo ganar si recupero, si yo junto las rentas, la rentabilidad de cada uno de los, a lo que ingresé por rentas, más la plusvalía, y en tal año yo quiero vender lo que es el activo, quiero vender la plaza comercial, por ejemplo, si yo a los 5 años que generé 2.915.000 pesos de ganancias por rentas y vendo el activo junto con la plusvalía, entonces obtengo una pérdida de menos de 1.861.000 pesos. ¿Sale? A 7 años, lo que gané por ingresos más la plusvalía de los 7 años, perdería 203.000 pesos, pero sin ajustar la inflación, es simplemente con los flujos futuros así sin descontar. A 10 años, entonces sí, a 10 años ya puedo obtener un beneficio de aparte de lo que invertí de 2.919.000 pesos. Ajustado a la inflación ya serían de 1.972.000. A 12 años podría obtener un beneficio de 5 millones, ajustado a la inflación serían 3 millones. Y a 15 años ya puedo tener un beneficio de 5 millones, pero eso tomando en cuenta la plusvalía. O sea, si esto sigue aumentando así, si yo me decido vender la plaza dentro de 15 años, es lo que me decía el ROI, el 102%, entonces yo puedo obtener una rentabilidad de 10 millones de pesos, más o menos. ¿Sale? O sea, esto es lo que me cuesta es la suma de esto, más lo que serían los ingresos de cada año. Entonces, yo sumando todo lo que generé en esos 15 años, más lo que cuesta la plaza después de 15 años con el aumento de plusvalía, entonces ahí sí puedo obtener un beneficio de 10 millones de pesos, que sería ajustado de 5.650.000 pesos. Pero esto es tomando en cuenta que
todo lo que gané año con año de rentas, más lo que se fue incrementando de plusvalía año con año, y en el año 15 yo quise vender lo que sería la plaza. Y se fijan, igual, ¿no? Vamos a análisis gráfico en el que voy metiendo los datos, sí, no puse el otro, en el que yo voy poniendo los ingresos totales versus los ingresos netos. Los ingresos totales son la línea azul, los ingresos netos van por debajo, pero van incrementando año con año por el incremento de la renta. Y también, ¿no? Ya sea que lo vea con una forma gráfica de líneas o una gráfica de barras, yo estoy viendo lo que los ingresos netos son los azules y esto es lo que me queda, perdón, de esos ingresos totales. Esos son los ingresos netos que se van incrementando año con año dentro de la plaza por los incrementos de la renta que estoy haciendo a los locales. Entonces, bajo esta valoración que tenemos aquí, que más o menos sería todos esos cálculos que estoy haciendo, puedo llegar a determinar la rentabilidad de mi negocio contra la inversión que estoy haciendo. ¿Vale la pena o no vale la pena la inversión? ¿En cuánto tiempo puedo recuperar la inversión? Al final de cuentas, recuerden, la evaluación que estamos haciendo es simplemente para abrir nuestros ojos a la inversión. Mucha gente dice, no, pues debe ser un negociazo, una plaza comercial. Depende. Al menos con los datos que estamos haciendo nosotros, el negocio no es inmediato. Tengo que esperarme al menos 15 años. Realmente yo debería echar la valoración a 20 años. A lo mejor a 20 años sí ya es más llamativa la inversión, pero al menos necesito 15 años mínimamente para más o menos que esto fuera a llegar a ese negocio. ¿Sale? Claro, puedo modificar datos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, está muy barata la renta. Si realmente mi renta es muy barata para los estándares que se utilizan aquí en Culiacán, la zona en la que yo voy a construir la plaza, posiblemente entonces se diga, bueno, a lo mejor la renta debería ser de 400 pesos por metro cuadrado. Ahora, a lo mejor la ocupación anual de renta debería ser del 90%, no del 85% que yo estoy considerando. Si hago al menos esta modificación, entonces se fijan, sí tengo una valoración diferente. Ya no ocupo llegar hasta el año 15 en la parte de los flujos, sin reto, sin plusvalía. Ya en el año 12 ya se recupera al menos parte de la inversión. Ya lo que sería el año 13, 14 y 15, ya tengo un extra de la recuperación de mi capital de inversión. O sea, en vez de irme hasta el año 15, ahora me tengo que ir hasta el año 12. Y los ejemplos de aquí, el BPN va a seguir siendo negativo por el tipo de tasa que estoy utilizando. A lo mejor la tasa es muy cara. Yo necesito conseguir un financiamiento más barato, necesito esto, lo otro para poder hacerlo con esa tasa que es muy alta. A lo mejor si yo consiguiera una tasa vamos a decir que del 10%. Entonces, hasta este momento con plusvalía, el BPN me dice que sí soy rentable, pero hasta 15 años con plusvalía. Y también lo que es el IR con plusvalía se vuelve ya arriba de 1. El retorno de la inversión, el ROI, ya se vuelve un poco más llamativo con plusvalía, todo con plusvalía, porque el normal, o sea, de las puras rentas, es muy difícil recuperar la inversión con las puras rentas. O sea, se ocupan muchos años, 20 años al menos, que tenemos que estar analizando. ¿Sale? Pero igual, estamos contestando las preguntas, ¿no? Monto de inversión requerido del proyecto, ya sabemos cuándo se ocupa. Rentabilidad esperada, ya tenemos esos datos. No son muy llamativos ahora sí, o sea, no es como muchas personas piensan que es, o sea, la persona que pone una plaza ya, o sea, ya con eso solucionó su vida y se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Realmente no es así, o sea, sí es una inversión, es un activo que requiere tiempo y son 15 años, 20 años que quién sabe qué vaya a pasar. A lo mejor, si seguimos con la misma tipo de narcoguerras aquí, a lo mejor 20 años ya no existe Culiacán, entonces hasta ahí se acabó nuestra inversión. Entonces, tenemos un periodo de recuperación de la inversión, sí, también lo calculamos. Recuerden que no lo hicimos manualmente con tiempo porque me da flojera hacerlo, pero lo puedo estimar de esta manera. Más o menos sé que ocupo al menos 12 años con flujos de solamente de operativos de renta, pero con plusvalía ya me voy a 9 años para recuperar la inversión. Ocupo al menos 9 o 10 años para esperarme para recuperar esa inversión. La ganancia neta esperada por año, aquí sí, ya tengo lo que puedo ganar por año: 200,000 pesos, 342, 379, etcétera, etcétera. Ya tengo los datos. Ahora, si le agrego la plusvalía, recuerden, estos no son ingresos directos, pero es un incremento de valor que estoy obteniendo por mi activo. Y la ganancia neta esperada por año, por donde esa era la respuesta a esta, la otra era la total.
Ahora, que si yo quiero recuperar la inversión, es lo que yo podría ganar si vendo el activo. O sea, lo que gané de ventas más lo que de rentas más lo que generó de este plusvalía, yo puedo generar estas ganancias a ciertos años. ¿Vale? Y ahí está. Ese sería otro ejemplo que a lo mejor si lo ven así, todos los datos que yo tengo aquí, pues a lo mejor es un poco complicado, a lo mejor se pueden perder, pero si han puesto atención a lo largo de toda la materia, de todo lo que fue el verano, me fueron siguiendo lo que estuve haciendo yo al momento de introducir los datos. Entonces, no es que no le entiendan a esto, solamente es de que ubiquen cada uno de los apartados que yo utilicé. Ya saben lo que es el estado de resultados, ya saben lo que es la estructura de financiamiento, ya saben lo que es el concepto de inversión, lo que es la estructura de financiamiento que seguimos, las tasas que estoy utilizando para el proyecto. Aquí son datos específicos del proyecto para poder hacer la valoración de, por ejemplo, cuántos metros cuadrados, cuánto me cuesta el terreno, o sea, lo que estoy explicando. Y la parte de acá es todos los datos que yo tuve que hacer o que necesité realizar para más o menos poder llegar a hacer esa valoración. Pero recuerden, es una forma de valorar, no es la única. O sea, yo puedo hacer todo esto diferente, llegar a los mismos resultados, pero como diferentes, con más menos apartados, etcétera. Pero bueno, es una forma de valorar. Es una forma de más o menos hacer un análisis sobre este tipo de proyectos. Lo pongo de este ejemplo, ¿por qué? Porque le digo, es muy común, muy sencillo decir, bueno, Culiacán, alguien quiere invertir, lo primero que le dicen, compra una casa, compra un terreno, construye algo, réntalo, para que vivas de tus rentas. Pues, sí, vamos a ver que tenemos un flujo. Recuerden que cada año vamos a generar 213,000 pesos ya libres, flujo netos de cada periodo. Y hasta en el año 15 estaríamos recibiendo 835,000 pesos ya de renta, o sea, netos. Pero tengo que recuperar la inversión. Si fueron casi 5 millones, me voy a ir hasta después de 10 o 15 años en los que sí, entonces ya voy a recuperar la inversión. Si sigo rentando la plaza, entonces sí, ya lo que entre ya me queda como ganancia de capital. Pero mientras apenas estoy tratando de recuperar lo que invertí. Entonces no es de la noche a la mañana, sobre todo en el apartado de rentas. Tendría que ser a lo mejor una inversión más alta con otro tipo de acabados, una plaza comercial más grande, o sea, que cobrara más las rentas y no sé, si me voy a 500 pesos por metro cuadrado. Entonces, se fijan, aquí sí ya el VPN ya me dio positivo con plusvalía. Ya necesito recuperarme solamente hasta el año, bueno, sigue siendo el año 10, pero acá en el año 8 ya. Entonces, si se fijan, no es tan sencillo. A ver, por ejemplo, este de 500 eran 18 metros cuadrados por 500 pesos. Estaríamos cobrando 9,000 pesos por ese local. Mm, que es un local muy chiquito, recuerden, de 6 por 3, son 18 metros cuadrados. A lo mejor estoy un poco barato, a lo mejor no, pero más o menos nos damos una idea. A lo mejor está sí estando barato para los estándares ahorita de Culiacán, del metro cuadrado, o sea, lo que cobran en un local de una renta. Si alguien renta un local, o está su familia renta o algo y saben, a lo mejor, profe, no, pues anda muy bajo. Necesita hacer una investigación más reciente del precio por metro cuadrado, pero recuerden, esto depende mucho de la zona, ¿no? O sea, el tipo de plaza y la zona que está ubicado. Pero a lo mejor 9,000 pesos por un local de 18 metros cuadrados es poquito, o a lo mejor sí me estoy yendo muy arriba ya en este precio, ¿sale? Pero más o menos es solamente una idea, ¿no? General de cómo podemos hacer una valoración ahora de ese tipo de proyecto. Ya no es el tipo de proyecto de producción de la fábrica y todo que hemos visto, sino que podemos realmente valorar cualquier tipo de inversión. Solamente que se tiene que ajustar primero los datos que necesitamos conseguir, el objetivo, obviamente el objetivo de lo que queremos valorar, los datos que necesitamos conseguir y el planteamiento de cómo hacer esa valoración. Al final de cuentas, si se fijan, ocupamos lo mismo que ya vimos en la materia, solamente que lo ajustamos a este tipo de proyecto. Podemos agregar cosas, sí, podemos agregar más cosas para valorar, podemos agregar más indicadores. ¿Puedo utilizar menos indicadores? Sí, puedo utilizar menos indicadores. A lo mejor, muy posiblemente, los del VPN y estos no sean tan entendibles para una persona que va a construir una plaza. Se tiene que calcular si esto es técnicamente hablando es lo mejor, o sea, ingenierilmente hablando, pero nos podemos ir con el ROI. Es más sencillo que las personas entiendan ese retorno sobre la inversión sobre ese tipo de proyectos, que no entiendan tanto lo que es el valor presente neto, la TIR, etcétera, ¿no? Pero recuerden, la idea es utilizar la mayor tipo de indicadores que tengamos. De acuerdo, entonces, miren, esa era la idea del ejemplo de hoy. Pudiéramos que vieran otro ejemplo y así no les puedo hacer ah, un montón de ejemplos diferentes de diferentes tipos de proyectos, diferentes contextos, situaciones, etcétera, etcétera. La intención nada más era eso, que vieran que lo que aprendimos en la materia, lo que estuvimos viendo a lo largo de toda la materia, que si se le echaron un poco de ganas
se han esforzado un poco y le han puesto un poco de dedicación, todas las aplicaciones que tenemos realmente, o sea, podemos trabajar para una empresa en la parte esta de industrialmente hablando, valorar proyectos internos de la empresa. Podemos trabajar en otra empresa con otro tipo de actividad económica y valorar los proyectos que tenga la empresa. Digamos que que trabajamos para alguna empresa de constructora, no como ingenieros civiles, no nos vamos a encargar de la construcción, porque no somos ingenieros civiles, pero sí puedo hacer la valoración del proyecto, desde el análisis del mercado, la parte esta de la parte técnica. Ahí sí nos vamos a enfocar mucho en los que son los arquitectos, ingenieros civiles para lo que sería la parte técnica del proyecto, pero puedo hacer la parte financiera y la valoración económica y financiera, y sí metiéndole ya las otras cosas que dejamos del lado de nosotros en la materia, que sería, podemos hacer una análisis de sensibilidad para el proyecto para tener más información sobre en qué puntos es más sensible nuestro proyecto, en qué variables es más sensible nuestro proyecto, a qué variaciones va a ser más sensible. Y ya puedo meter una simulación de lo que hicimos. Ahorita que yo estuve variando los datos, eso es lo que hacemos con simulación. Yo puedo decirle a mi modelo matemático, decirle, mira, me vas a considerar una renta de los 350 hasta los 600 pesos con todos esos datos. Y quiero que me incrementes de un 6 a un 8% la renta, lo que es la renta, y la plusvalía de un 3 a un 6% por año. Con esos datos, entonces, como estoy trabajando con rangos de datos, yo ya puedo hacer una serie de cálculos que simulen diferentes situaciones hipotéticas que se puedan llegar a dar con la combinación de datos que estoy dando, y que me haga todos los cálculos para que me diga cómo me podría ir con esa variación de información. Eso lo hacemos con simulación, también se hace, pero ya no lo vimos, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda sobre lo que sería vamos trabajando lo que tienen alguna duda del proyecto que están trabajando. Recuerden que desgraciadamente ya hay que entregarlo para poder evaluarlo. Yo tengo que hasta ese para este fin de semana evaluar. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, aprovechen y que estamos en clase. Sí, dime, adelante. Profesor, ¿podría ponernos el apartado de costos, el de su Excel, por favor? ¿De cuál Excel? El del proyecto de las tortillas. Pero ¿cuál apartado de costos? ¿De cuál que hicimos varios análisis de costos? ¿El costo unitario, el costo de operación? ¿De cuál? El costo de operación. Costo de operación. Pues eso lo vi en la parte económica, ¿no? Eso lo vi, o sea, lo vimos en la parte económica, no lo vimos en la parte financiera. ¿A eso te refieres? Es que no le tomé captura y no sé cómo hacerlo, porque no lo tengo en foto, pues es el que está entre flujos netos y sí, pues sí, el que está. No, es que recuerda, no, una cosa es el análisis unitario, ¿no? Que hicieron es que eso viene de la parte económica. O sea, eso no lo hicimos en la parte financiera, eso lo hicimos en el apartado económico. O sea, la tarea donde tienen que determinar lo que es el análisis unitario de los precios para poder hacer su cálculo de lo que es la inversión, lo que va a ser el costo de capital de trabajo, ahí hicimos lo que es el análisis unitario. Y de ahí metimos o determinamos lo que sean mis gastos operativos del proyecto. ¿Cuánto iban a meter ustedes de gastos operativos? En la parte financiera no vimos eso, ¿eh? O sea, lo hicimos anteriormente en la parte financiera. Solamente agarré el dato que ya traía de la parte económica y lo utilicé para hacer eso. O sea, no lo calculé en la parte financiera, por eso es que en el Excel no lo tengo. O sea, no se los mostré porque lo hicimos anteriormente en la parte económica. Ah, ok. Ah, sí, entonces por eso estaba confundida. Ah, gracias, profe. ¿Sale? Ahí tengo otra duda. Y adelante. Ah, en el documento final, ¿verdad que no va? Es como un informe ejecutivo, no va ni el mapa de empatía, ni el modelo Canvas, No, solo o es, sea, solo es- no, no, sí, o sea, cada quien determinará la información cree que es relevante, que debe mostrar en ese informe. Sea, si tú consideras que para ti, para poder explicar tu proyecto, necesitas ponerlo, adelante lo pones. Si alguien dice, no, yo no necesito, solamente voy a hacer referencia a esta parte, pero no voy a ponerlo, no lo pongas. O sea, por eso les puse, ¿no? El informe final es, cada uno debe considerar qué es lo que es relevante para ponerlo. La idea no es poner todo,
porque puede ser muy cansado para la lectura. Para eso, o sea, si hay un informe técnico que incluye todo, ese no se los voy a pedir. O sea, quizás un informe técnico que incluye todo, o sea, todo lo que hicieron, todos los cálculos, toda la investigación, la aplicación de las encuestas, todo eso se pone en un solo documento, pero técnicamente hablando es muy complejo y a veces suele ser muy abrumador para que una persona lo entienda. El siguiente, como dices tú, si es el informe de tipo gerencial, y ahí cada uno de ustedes tiene que determinar si ustedes consideran que ese dato lo ocupan para explicar, lo ponen. Si no consideran que sea necesario, no lo ponen. Ahí sí, cada uno tiene que tener decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? La intención simplemente es que cualquiera que revise ese proyecto, ese documento, pueda entender la idea de su proyecto, cuál es su modelo de negocios, cómo va a funcionar y todo lo necesario para poder valorar ese proyecto, pero lo que ustedes consideren que sea necesario, ¿no? Si hay apartados que no son tan relevantes, es lo que dejamos fuera y no los metemos o simplemente hacemos algún tipo de mención. Ok, profe, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más que quería decir, preguntar algo? Sí, creo que ella se refería a los costos del proyecto en la tarea de Excel Cálculos Financieros. En esa parte tenemos que poner eso que decía usted, los costos unitarios, pues de la materia prima, consumibles, todo ese tipo de costos, o cuáles costos deberíamos de poner ahí. Bueno, sí, es que ahí nada más hacen referencia a los costos que ya calcularon anteriormente para poder hacer los cálculos en la parte del estado de resultados. Necesitas saber costo unitario, costo operativo, etcétera. Pero, o sea, nada más hacen referencia a los datos para poder usarlos en lo que es el cálculo de su sus estado de resultados. Por ejemplo, van a multiplicar ¿qué? Los precios de venta por el número de la proyección de ventas, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cuántos son los costos unitarios? Ocupo el dato del costo unitario para que multipliquen el número de unidades producidas por el costo unitario para tener la parte del costo de producción. Ahora, necesitan el dato de los costos operativos de manera mensual o anualizada para que dentro de sus resultados pongan los costos operativos de ese periodo. Sí, en la parte esa de la tarea solamente vienen los costos, pero nada más viene el dato, no viene el cálculo de los costos. Porque eso ya lo hicimos anteriormente en la parte económica. Ok, pensé que era algo nuevo, pero está bien. Gracias. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, duda que te quieran hacer ahorita. Entonces, si no tienen más preguntas, dudas sobre lo que es el proyecto de la tarea, entonces, miren, aprovechen el resto de la hora que queda para trabajar en lo que sería su proyecto, avanzar lo que puedan. Y ya active la sala otra vez, te pueden meter a las salas. La idea es que no se desconecten, ¿no? Porque si se desconectan de aquí, recuerden, les marca lo que es el Excel que genera ese Teams, les marca que se desconectaron. Pueden introducirse a las salas y ponerse a trabajar para avanzar, ¿no? Recuerden que ya lo último que vamos a hacer, ya para poder yo calificarles. Entonces, aprovechen el resto de la hora y al final igual no me mandan nada más el avance de lo que hicieron, en lo que estuvieron trabajando, para tenerlo como evidencia que estuvieron trabajando en las salas. ¿Sale? Entonces nos vemos hasta el final de la clase. Si ya no los veo, simplemente, o sea, ya nada más les digo, envíen nada más la ubicación, ya no les tomo, o sea, con eso les tomo la asistencia. Y nos veríamos en la clase de mañana entonces. ¿Sale? Sale, profe. Gracias. Sale pues. Sale, póngase a trabajar pues.